Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y hoy seguimos con los cuartos de final de este torneo online que se está disputando en estos días, en el que 12 de los mejores jugadores del mundo pues estaban jugándolo y estamos en los cuartos de final, ya quedan 8 y esta es la segunda jornada. Nos hemos centrado en las partidas de Dubov y Carlsen, que están emparejados, y aquí en una reseña tenéis ya una lista con los vídeos que he puesto subido de dicho torneo, que en total ya llevamos 6 vídeos, con este sería el séptimo. Bien, la partida de hoy es espectacular, nuevamente Dubov con blancas, en esta ocasión contra Carlsen, pues realizando auténticas maravillas, sobre todo ante el campeón del mundo, sin ningún complejo y con un ataque muy vertical de fantasía. Y sin más, vamos a ver lo que pasó. Bien, Dubov con blancas comienza la partida con D4, caballo F6 por parte de Carlsen, C4, E6 y tras caballo F3 y D5, gambito de dama no aceptado, G3 para poder fianchetar a su alfil Dubov y alfil B4 jaque. Aquí hay varias maneras de defenderse, con caballo C3, con alfil D2, pero Dubov opta por caballo B D2. Posteriormente, enroque en corto por parte de Carlsen y alfil G2 por parte de Dubov. B6, enroque en corto y Carlsen aquí juega alfil B7 para también disputar la gran diagonal al alfil de casillas blancas. Caballo E5 y A5 por parte de Carlsen para ganar espacio en el flanco de dama, y posteriormente ganaría incluso un poquito más jugando un A4. Mientras tanto, Dubov hace dama C2, A4, torre D1, colocando la torre y activándola, y en una columna que se podría abrir y en la que se encuentra la dama. Posteriormente se juega alfil D6, como vemos este alfil aquí ya prácticamente no pinta nada y Carlsen lo devuelve a esta casilla. C por D5, E por D5, y aquí empezamos a ver bueno, pues movimientos muy interesantes por parte de Dubov. Caballo de C4, y como vemos este peón podría capturar el caballo, aunque no es recomendable. En la partida siguió con H6. Vamos a ver qué hubiese pasado si Carlsen aprovecha y captura este caballo, y es que se habría abierto la diagonal para hacer alfil por B7. Además de estar tocando a la torre, esta se tendría que retirar para atacar al alfil a su vez, y si es cierto que ahora el alfil podría volver a G2, por ejemplo, no haría falta, ya que aquí las blancas tendrían caballo C6, tocando dama y torre, y prácticamente, bueno, pues lo mejor aquí para las negras sería capturar caballo por C6, alfil por C6, y fijaros qué alfil tan bueno tendrían las blancas. Por lo tanto, Carlsen no quiere entrar en esta línea, y tras este caballo D a C4 realiza H6 para defender este punto, y que este alfil, que ahora va a ser desarrollado, no pueda venir a G5 clavando el caballo de F6, sino que viene a F4. Posteriormente la partida sigue con torre E8, ya que activa la torre en una columna semiabierta y también permitirá al alfil venir a F8 para estar defendiendo a su rey. En la partida sigue con torre A C1 y todavía está el caballo de por medio, pero este peón débil que tienen ya las negras, en cuanto se retire este caballo que sigue estando atacado, pues podría ser un punto de inflexión para las blancas, ¿no? O de ataque, mejor dicho. Caballo A6 por parte de Carlsen, cuando hemos visto que ya Dubov ha terminado su desarrollo y ha movido incluso la última pieza desarrollándola. Como vemos, Carlsen todavía tiene algún problema, o está más lento en el desarrollo, porque las piezas de Dubov pues están bastante coordinadas, ¿no? Este caballo A6 además apoyará al punto de C5 en caso de que se realice posteriormente este C7, C5. Posteriormente se juega A3 para defender este punto de B4 y evitar que el caballo pues en alguna línea pudiese saltar a B4 molestando a la dama, y alfil F8 por parte
de Carlsen. Caballo E3, ahora sí, Dubov lo retira con la intención de llevarlo a F5 y aunque bueno, pues esta casilla sería bastante interesante para este caballo blanco, ya que defenderlo, por ejemplo, con el alfil, pues significaría retroceder el alfil, quitarlo de la gran diagonal y ponerlo nuevamente en C8. Por otro lado, también se podría atacar con este peón, pero también se está debilitando la estructura de peones del flanco de rey. Siguiendo con la partida, se juega este C5 que hemos comentado, ya que no solamente dama y torre podían atacarlo, sino una vez quitado este caballo, pues este alfil se podría sumar a la presión. Caballo F5 por parte de Dubov, C por D4, aquí Dubov podría haber capturado. Lógicamente sabemos cómo juega Dubov y prefiere realizar este movimiento también muy interesante, que es caballo C6. Por un lado está tocando a la dama, pero Carlsen aquí ve que tampoco este caballo hace mucho daño, prefiere no capturar de alfil para perderlo posteriormente, ya que quiere mantenerlo para más adelante, y realiza una jugada que es dama D7. Por un lado, tanto dama y alfil están tocando el caballo, pero es que el tema es que esta dama también toca el caballo de F5. Así que en caso de que no hagan algo para defender uno de estos dos caballos, las blancas, lo que vemos es que esta dama está sobrecargada. Por lo tanto, si las negras jugasen en la próxima jugada un alfil por C6, tras capturar la dama en C6, ya este caballo no estaría defendiéndose, ¿no? Vamos a verlo con la siguiente jugada que realiza, que es alfil H3, una jugada muy interesante, que en cuanto se quite este caballo, que ahora está defendido tanto por alfil como por dama, pues podría generar una descubierta pues muy fea para las negras, ¿no? Aquí podría venir un caballo por H6 jaque y está ganando la partida Dubov. Es por eso que Carlsen juega rey H8. Ya estamos en el movimiento número 19, ahora viene el número 20, y si queréis podéis pausar el vídeo, darle una vuelta para ver qué jugada hizo Dubov para prácticamente con este movimiento, si no ganar la partida, pero tomar bastante ventaja. Pues bien, la jugada es caballo E5. Atacando a la dama, prácticamente no tiene sitios a dónde ir. En caso de que la dama hubiese venido a D8, este caballo podría dar un jaque en F7 capturando el peón, pero es que además a la siguiente jugada capturaría la dama. El rey movería a G8, pero es que aquí las blancas ya tienen una red de mate. Vamos a verlo muy rápido. Sería caballo por H6, jaque, G por H6, siguiendo una de las líneas, por supuesto, dama G6, jaque, única, colocar el alfil para protegerlo, alfil por H6, estamos amenazando nuevamente mate, por lo tanto aquí única para defenderla sería caballo H5, defendiendo este punto. Las blancas aquí podrían jugar nuevamente alfil por G7, caballo por G7 y caballo H6, nuevo jaque. El rey no puede venir a F8, ya que sería mate con la dama en F7, y tras rey H8 se colocaría el alfil en F5 para dar mate en H7 con la dama. Por lo tanto, las negras obligadas a capturar este alfil con el caballo, vendría mate nuevamente con el caballo en F7. Por lo tanto, ya sufriendo bastante Carlsen, y aquí en caso de que la dama, que como comentamos volviendo a la partida, esté atacada, si hace un E6, pues podrían jugar las blancas caballo por H6, y aunque las negras, siguiendo una de las líneas, podrían capturar el alfil, ya que está la dama atacada y si no va a caer, vendría este caballo por F7 mate, ya que el rey no puede venir a ninguna de estas casillas por estar controladas por este caballo y por la dama en C2, ¿no? Por lo tanto, con muchísimos problemas ya en la jugada número 20, Carlsen, y prácticamente para salir del paso, pero como comentamos ya hay bastante ventaja para las blancas, es torre por F5. Siguiendo con la partida, da calidad Carlsen, y siguiendo con la partida se juega torre por F5, alfil
por E5, caballo E4, alfil por D4 y torre C8 por parte de Carlsen, tocando a la dama que está en C2. Dubov la retira, dama D3 y posteriormente Carlsen hace caballo a C5, activando su segundo caballo, que además lo tenía aquí en A6, que no estaba haciendo mucho. Ataca nuevamente a la dama, dama se retira a E3 y posteriormente viene rey H7. Aquí la idea de Carlsen en este movimiento es quitarse de la clavada de este alfil, que está ahí perfectamente situado en el centro del tablero, y tras este rey H7 pues ya puede adelantar el peón a G6 para poder expulsar al caballo de F5 posteriormente. Mientras tanto, Dubov aquí hace un movimiento que además, viendo cómo juega él siempre al ataque y teniendo esta pieza que, como comentábamos hace un momentito, pues era tan valiosa, decide jugar alfil por C5 eliminando a este caballo, y prácticamente pues era una jugada de las más fuertes según el módulo. Por lo tanto, alfil por C5, se recaptura de caballo y posteriormente aquí realiza un error colocando a su dama en F3. Un movimiento, nuevamente siguiendo el módulo, hubiese sido mejor F4. Ahora veremos por qué este movimiento pues no es tan fuerte, el de dama F3. No obstante, ahora es menor, pero sigue habiendo ventaja para Dubov en los módulos, y es que, como vemos, el alfil de B7 pues está en la gran diagonal. Por lo tanto, Carlsen aprovechó y movió su peón a D4, atacando así a la dama. Por lo tanto, Dubov con ese dama F3 se puso en una posición pues bastante fea, ¿no?, para él. Por lo tanto, tras este D4, todavía aquí Dubov, digamos que tiene un arma, y es jugar torre por D4, dama E8, o bien cambiar las damas. Aquí Carlsen no quiso capturar en F3 para después venir y capturar la dama en D7, y prefirió esconder la dama en D8. Nuevamente Dubov se la ofrece colocando a la dama y quitándose de esta diagonal en E3, pero Carlsen juega dama C6, y como vemos ahora pues Carlsen está apretando bastante y pues tiene opciones incluso de mate con la dama en H1. Por lo tanto, Dubov lo defiende con F3, torre E8, posteriormente atacando nuevamente a la dama, y esta se refugia en F2. G6 atacando a este caballo, caballo E3, y como vemos esta torre ha dejado de estar defendida por su dama. Por lo tanto, Carlsen juega un dama F6, no solamente tocando a la torre, sino a este punto de B2 que está sin defender. Aquí Dubov juega caballo G4, la torre vuelve a estar defendida, se está tocando a la dama con el caballo y la dama se refugia también en G7. Torre CD1 para doblar torres Dubov y así defenderse una a otra, ya que tras este movimiento pues de H5 atacando al caballo vuelve a E3, la dama dejaría de defender esta torre, y de ahí ese movimiento con la torre en D1, ¿no? Posteriormente viene un caballo B3 por parte de Carlsen, que está atacando a esta torre, y quizás una jugada interesante podría ser colocar la torre en la séptima fila, ¿no?, para así atacar al alfil de B7, pero aquí Dubov no lo hace directamente. Primero coloca a su torre para defender a este caballo, ya que si hubiese jugado, vamos a poner en caso de jugar directamente este torre D7, podría haber venido alfil C5, y como veis pues prácticamente ahora la ventaja es para las negras, ya que este caballo está tocado por el alfil como por la torre, ¿no?, defendido, y posteriormente están la dama y el rey. Por lo tanto, las blancas se meterían en problemas. Aquí, siguiendo la línea, y si las blancas juegan torre por B7 sería un error, ya que tras alfil por E3 han perdido la partida. Por lo tanto, aquí Dubov prefiere jugar este torre 4 a D3, defendiendo el caballo, y tras dama por B2 capturando el peón Carlsen es cuando coloca a su torre en D7. Posteriormente viene este alfil C5 bastante molesto, como vemos sigue la amenaza, ¿no?, defendido por la torre. Por lo tanto, aquí Dubov ¿qué puede hacer?
¿Defenderlo o no? Pues vamos a verlo a continuación. Claro que no, Dubov lo que hace es torre por F7 jaque. El rey se retira a H6 y ahora parece que es el momento de intentar defender este caballo y por supuesto que Dubov no lo hace. Juega torre de D7, doblando torres en la séptima línea, también pues para dar un jaque, pero tiene que tener muy calculado esta jugada. Además, prácticamente estaba jugando sin tiempo en el crono, por lo tanto solo había 10 segundos de incremento por cada jugada y contaba con menos de algún minuto en algún momento, por lo tanto una situación muy tensa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Aquí Carlsen tenía una única jugada para mantener, bueno, pues más o menos de alguna manera aguantar la posición y no perder definitivamente la partida. Jugó dama a 1 jaque, lo que se considera un error. Ahora vamos a ver la continuación y debería haber jugado dama H8 siguiendo con las líneas. Aquí las blancas podrían haber jugado rey G2 y tras una posible captura pues la dama se puede retirar, ¿no? No obstante, al jugar este dama a 1 jaque, siguiendo ya con la partida, se juega rey G2 y alfil por E3, atacando a la dama. Sería momento a lo mejor de retirarla, no con Dubov, que aquí realiza un torre H7 jaque, rey G6 y torre por B7. Se permite el lujo de capturar un alfil cuando le están atacando la dama y la va a perder. Por lo tanto, un movimiento espectacular en el que Carlsen está perdido. Es increíble, ya que la siguiente jugada que hizo Carlsen es torre torre F8, pero vamos a ver qué hubiese pasado si Carlsen aquí captura, ¿no? Por ejemplo, pues con la dama, con el alfil por F2, posteriormente vendría un F4 jaque, rey F6 y cualquiera de las dos torres daría mate. Por lo tanto, no valdría esta captura de la dama. Y vamos a ver otra posibilidad, un dama D4 para intentar traer la dama a la defensa e intentar aguantar la posición. Aquí las blancas podrían jugar directamente F4 jaque tras alfil por F4, G por F4, jaque, dama por F4 y aquí las blancas podrían jugar este torre por H5 jaque, G por H5 y tras torre G7 jaque, este rey ya no puede estar defendiendo más a su dama, se tiene que retirar a F6 y la dama negra caería, ¿no? Por lo tanto, una posición que según está el tablero, dama contra torre, pues con peón, igualdad de peones, pero clara ventaja para las blancas, ¿no? Por lo tanto, en esta posición increíble no vale este alfil por D2, tampoco vale este dama D4. Carlsen intenta este torre F8 también pues para cubrir esta columna, pero tras esta jugada dama por E3 jaque, las negras abandonaron, siguiendo con las posibilidades que tienen en caso de traer el rey a F6, pues habría un mate con la torre por B6, mate, o también incluso dama E7 dando mate. Hay varias posibilidades. Otra sería colocar la torre en F4, pero sería prolongarlo una jugada más y sería mate directo. Por lo tanto, una partida espectacular que ha pasado hace apenas unos minutos y vamos a ver qué ocurre con el resto de partidas. Un saludo y nos vemos en un rato. Hasta la próxima. Chao.